en el que puedan haber niños corriendo, niñas. ¿Qué preferimos? ¿Vivir en la ciudad A donde no podemos casi andar o en una B en la que podamos tener también espacio? Donde tengamos espacio. Es fácil, ¿verdad? Bueno, pues intentamos concienciar poquito a poco a la población de eso, de la importancia que tiene nuestro entorno en nuestro bienestar, ¿vale? Y para eso tenemos, en el caso hoy concreto, hemos decidido tener en nuestra programación este debate a través, gracias a Habla Canarias, que aquí tenemos a Alberto, que ha hecho también un trabajo fabuloso para poder desarrollarlo. Esta mañana tuvimos uno muy interesante sobre espacio público con profesionales a nivel internacional muy potentes en arquitectura, en urbanismo, en ecología. Y esta tarde tenemos el otro tema que es sobre bienestar emocional con grandes expertos, en este caso de nuestra tierra, que tiene muchísimo valor y grandes profesionales. Y les doy las gracias por venir a Eduardo, a Eparquio, a Andrea y a Leila. Leila, muy bien. Por estar hoy aquí con nosotros. Así que esperamos que disfruten, que aprovechen, que aprendamos y que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica desde que salgamos hoy por la puerta, que de eso se trata, ¿vale? Así que gracias por venir, que disfruten muchísimo y gracias nuevamente por estar aquí en Santa Úrsula. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Andrea Espósito, voy a ser la moderadora de este debate. Lo primero, bienvenidos a todas y a todas, gracias por venir. Voy a moderar este debate que es sobre salud mental durante la próxima horita y pico más o menos. Es verdad que es un tema amplísimo que nos daría, lo estábamos hablando ahora, como para estar aquí toda la tarde hablando y igual parte del día de mañana, pero bueno, vamos a intentar condensarlo un poquito, tocar los puntos igual más importantes o que nos han parecido por lo menos a nosotros. Entonces sí que les recuerdo antes de empezar que esto tampoco es una charla ni una ponencia, sino que es una conversación abierta entre todos, así que les invito a participar. También nos apetece escuchar sus reflexiones, porque igual de repente escuchamos cosas más interesantes de las que hemos planteado incluso y nos abren otro debate por ahí, así que no duden en participar, levantan la mano y les damos la palabra enseguida. Así que bueno, ahora sí, para empezar sí que vamos a contar con la opinión de ellos tres expertos, como bien decía la concejala. Voy a proceder a presentarlos. Empiezo por Leila, que la tengo aquí a mi lado. Es Leila Portillo, ella es psicóloga, formadora y conferenciante. Además de liderar un gabinete psicológico, ha creado proyectos para la administración pública. También ha colaborado en el aula de emprendimiento en diferentes institutos, hablando de la inserción laboral, la marca personal, la entrevista de trabajo, temporalización, gestión del tiempo y proyecto. Vamos, Leila habla de todo, sabe de todo. Bienvenida. De todo no, pero es verdad que me apasionan muchas cosas. Y entonces, como yo creo que en la vida hay que hacer todo lo que te gusta, pues he intentado desarrollarme profesionalmente con todo lo que me gusta. Así que nada, yo encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Y espero aportar, escucharles y aportar en este ratito que estemos. Creo que seguimos con Eduardo Vera, ¿verdad? A ver, para no confundirme yo con el orden de las imágenes. Eduardo, sí. Que no se me centraron en orden, pero bueno. Psicólogo sanitario, director del centro... No, perdóneme, ves que lo tengo yo mal. Médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Él es expresidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Tiene un montón de méritos académicos que si empiezo a nombrarlos yo creo que nos quedamos aquí toda la tarde con él, pero sí es verdad que destaca su pasantía Premier en la Clínica Tamburro, unidad de internamiento breve perteneciente al Hospital Universitario Policlínico de Bari en Italia, también su formación en terapia grupal multifamiliar en Buenos Aires en Argentina y sus másteres en terapia cognitivo-conductual, psicología forense, psicofarmacología y conducta suicida, su experto universitario en TDAH y certificado habilitante europeo en neuromodulación por la Universidad de Maastricht. Así que bueno, bienvenido Eduardo, un gran currículum que seguramente nos aportará un montón de cosas esta tarde. Bienvenido. Gracias. Te lo envié clase buscando trabajo, o sea, estaba muy completo, perdona. Te lo tenía que dar más. No, oye, si está todo esto, pues está, no te vamos a quitar ningún mérito. Y luego Eparquio Delgado, él sí que es psicólogo sanitario y director del Centro Psicológico Rayuela, aquí en La Orotava, muy cerquita, licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna, un máster en Psicología Clínica y de la Salud también en la UL, experto en hipnosis clínica por la UNED y en terapias contextuales por la Universidad de Almería. Ha trabajado como psicólogo, como coordinador de proyectos sociales y además en el año 2014 escribió su primer libro titulado Los libros de autoayuda, vaya timo. Bienvenido. Gracias.
Bueno, pues ahora que ya los conocemos a los tres, vamos a pasar al primer bloque de debate. Si es verdad que, como les decía al principio, es un tema amplísimo que tiene un montón de aristas, pero vamos a empezar igual como fijando un poco los conceptos, porque es cierto que, no sé si se han dado cuenta, hay 2 psicólogos y un psiquiatra aquí en este escenario. Así de primeras, igual todos pensamos que sabemos las diferencias, pero yo creo que no, que creo que hoy vamos a descubrir más cosas de las que no sabemos y exactamente en qué se diferencia. Entonces yo me gustaría empezar preguntándoles para intentar marcar bien eso, los conceptos y diferenciar de qué va una cosa y de qué va la otra. ¿Qué diferencias hay entre la psiquiatría y la psicología? ¿Cuándo se acude a cada uno de estos profesionales? No sé si igual, Eduardo, que eres el psiquiatra, te apetece empezar a ti. Bueno, cualquiera diría el chiste que el psiquiatra es un camello que usa recetas de prescripción en la visión popular. Yo creo que las distancias ya no son tan netas, es decir, que ya los psicólogos saben más de endogenicidad y los psiquiatras nos metemos también más en terapia. La diferencia fundamental es la formación. Nosotros somos médicos de formación y nos incorporamos un poco a través de las rotaciones en el hospital a la psiquiatría con la facultad añadida de poder medicar, que nos va en detrimento también de la capacidad para estudiar terapia, aunque afortunadamente ya estamos mucho más insertados en equipos multidisciplinares y yo creo que, vamos, la cohesión es más sencilla. Antes era una diferencia más neta, el psiquiatra está ahí, el psicólogo está aquí y afortunadamente pues la diferencia es, yo más que la diferencia diría cuál es la igualdad. Yo creo que la semejanza es que los dos vamos a lo mejor del paciente y lo que dijimos el otro día, cuando vamos los dos a favor del paciente, no, o sea, da igual quién haga su papel, sino nos compenetramos bien y nosotros tenemos la posibilidad de medicar por cuando hay un cuadro más orgánico, más endógeno y nos apoyamos en ellos para hacer más terapias cuando por cuestiones técnicas no sabemos desarrollarlas o requerimos de mayor profundidad o mayor seguimiento. Incluso trabajando también mano a mano, ¿no? Lo decían ahora, justo antes de empezar, compartiendo incluso pacientes, o sea, es un trabajo, entiendo, que muy conjunto, ¿no, Parque? Sí, sí, claro. Es que el trabajo en general con las personas que sufren tiene que ser conjunto, ¿no? Yo creo que Eduardo lo ha planteado bien, ¿no? La diferencia, ¿no? Los psiquiatras son médicos, los psicólogos estudiamos psicología, que no es medicina. Ellos tienen la capacidad de recetar, nosotros no. Pero quizá a lo mejor, por añadir algo más, ese sería un corte, ¿no? A lo mejor ellos podríamos hacer otro corte, porque claro, la psiquiatría no hay una psiquiatría, ¿no? Igual que no hay una psicología, existen diferentes perspectivas y a lo mejor podríamos hacer una distinción, podríamos hacer muchas, pero una podría ser una distinción entre perspectivas más centradas en modelos biomédicos y perspectivas de otro tipo, ¿vale? De perspectivas más contextuales, más existenciales, más de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a encontrar, pues, puede haber psiquiatras, desde mi perspectiva, que trabajan desde modelos más cercanos a ciertos psicólogos que incluso psicólogos entre sí. Entonces, creo que también es interesante ver ese corte, que a mí me parece un corte bastante útil para distinguir también un poco desde dónde se piensan los problemas de las personas. Claro, y por ejemplo, una persona que nunca ha acudido ni a una consulta de psiquiatría ni de psicología, ¿a la consulta de psiquiatría va porque le deriva a su médico o cómo se accede a cada una de estas? Por ejemplo, si nunca has ido a ninguna, ¿cómo empieza? No sé si igual Leila te gustaría comentar. Bueno, pues hay varios como caminos para llegar, ¿no? Es verdad que hay veces que nos llegan pacientes a los psicólogos que detectamos por una serie, pues quizás nivel de sufrimiento o aquello que pues llamaríamos como trastorno grave, pues que no interpretan bien la realidad, escuchan cosas a lo mejor pues que el resto pues no escucharía, ve tiene una percepción pues diferente, entonces nosotros entendemos que sí o sí tiene que haber una ayuda psiquiátrica, yo que trabajo en la privada, ¿no? También puede llegar por médico de cabecera, por médica de cabecera. El médico de cabecera también selecciona y ahora mismo pues hay bueno, pues grupos de psicólogos que se encargan de lo que llamaríamos trastornos comunes
ansiedad, depresión, etcétera, o luego pues hay pues otros grupos de personas que necesitan otro tipo pues de atención, ¿no? Más médica. Es decir, es como que hay varias vías. Hay personas que tienen problemas en su vida cotidiana, pues no se llevan bien con su familia, han sintomatizado pues desde que tienen pues problemas, no sé, taquicardia, se les cae el pelo, psoriasis, y entonces a lo mejor lo que hacen es ir directamente al psiquiatra, y el psiquiatra puede, por ejemplo, medicar para pues mejorar a lo mejor esos pensamientos negativos, esa ansiedad o esos problemas de sueño que le aparecen, y lo suyo sería que derivaran a terapia psicológica, ya sea a través de su médica de cabecera, o a través de la consulta privada. No sé si lo he resumido bien. Yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia. Ahora que ya hemos fijado los conceptos, vamos a pasar a profundizar ya un poquito más en la materia. Sí que he querido empezar por uno de los temas que igual es los que más preocupan, por lo menos, bueno, a la gente que veo por aquí, que también hay mucha gente joven, que es precisamente la juventud. Vamos a enfocarnos primero en los jóvenes, vamos a empezar por ahí si les parece. Yo cuando planteé un poco este debate, hice un sondeo entre la gente que tengo a mi alrededor a ver cuáles eran los temas que más interesaban. Es verdad que trabajo con mucha gente joven, y me plantearon lo siguiente: la soledad en los jóvenes en una sociedad que está cada vez más interconectada, que con las redes sociales, lo saben, ¿no? Que con casi todo, sí que manifestaban mucho sentirse solos. ¿Esto por qué ocurre? ¿Cómo lo podemos explicar igual? No sé cuál le gustaría empezar, Leila, igual. La soledad está ahora ya determinada por la OMS como pandemia tanto de personas jóvenes como de adultos. Es verdad que somos un poco contextuales, sabemos que ahora mismo todo el mundo, pues la mayoría tiene redes sociales, se conecta por ahí, y esa parte de hacer comunidad, de hacer, ¿no? Vecinos, vecinas, de contarse las cosas, pues quizás a través de esa pantalla les resulta pues muchísimo más fácil por la barrera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que en realidad las personas necesitamos mirarnos a la cara, necesitamos el contacto físico, o sea, es una necesidad básica emocional. Entonces, tú puedes contar a través de redes sociales lo que sientes, lo que te pasa, o a través de un tweet o ahora X de LinkedIn, o escribir, ¿no? Pues eso, o el mandar el audio o el gran texto de WhatsApp, pero que en realidad el sentimiento, la sensación, el síntoma que aparece es la soledad, porque no están de verdad satisfaciendo, ¿no? La necesidad que hace falta. Es como las personas que creemos que estamos deshidratadas porque no bebemos agua y en verdad estamos deshidratados por otros motivos, algo así, ¿no? Entonces, creo eso, que lo que creemos que es conectar no está siendo conectar. ¿Vale? O sea, lo que creemos que es hablar con el otro, con la otra, contarles un problema a través de una pantalla, o de saber qué está haciendo, dónde está, pensamos que es tener una relación íntima significativa, un vínculo de verdad profundo, y nada más lejos de la realidad. Seguimos necesitando, igual que antes de tener acceso, ¿no? a hacer pues, bueno, al final una sociedad globalizada, el que nos den la mano, el abrazar, el mirarnos a los ojos. ¿Cuántas veces nos hemos ido al médico o médica y decimos, es que ni me miro? Esa es la señal, ¿no? De me he sentido sola y poco acompañado o acompañada cuando tengo un problema. Y digo un problema aquí de salud, médico o físico, pero que lo podemos decir, ¿no? O sea, poner 400 ejemplos. En los jóvenes a mí me dicen mucho, es que mi madre o mi padre no me escucha. Es que yo tengo un tío o una tía chachi, ¿no? De que es así, yo le puedo contar las cosas, porque en el momento en el que le cuente algo que no debería ser, que está mal visto, o que se supone que no me corresponde, o que no tienen algo que para ellos perciben que es incorrecto, que está mal, ya me van a corregir, se me juzgan, no me escuchan, y tiene como una justificación, ¿no? Entonces, para mí como el resumen, ¿no? La pregunta es, efectivamente, creemos que estamos conectados, y en realidad tenemos que estar más conectados físicamente y no a través medio de la pantalla, para construir relaciones significativas, que además hay muchos estudios pues, que dicen que es lo que determina la felicidad de las personas. O sea, se mide, ¿no? Que tengamos pues, salud física, que tengamos dinero, que tengamos realización personal. Y pues sí, en los últimos así estudios ya más que duran mucho tiempo, de muchas personas, de generación entre generación, lo que nos están diciendo es, la gente feliz es la gente que tiene al lado, ¿no? ¿Cuántas veces los escuchamos de los famosos? Lo he tenido todo y no he tenido nada. ¿Se encuentran mucho ustedes con esta sensación en sus consultas, Eduardo? Sí, yo creo que, claro, como bien decía
Leila, no, una interacción a través de una red social no es una interacción real que gratifique y se ve muchísimo. Creo que en la sociedad moderna lo que está pasando directamente es que nos estamos desconectando un poco por la forma de relacionarnos. El COVID ha tenido mucho que ver en los jóvenes porque era una etapa en la que tenían que desarrollar sus habilidades sociales, pero en general el tema de las recompensas instantáneas, las casas de tolerancia de frustración, hace también que no nos escuchemos, no queramos escucharnos y entonces no tenemos mucha necesidad de expresar, poca forma de canalizar y poca gente que sea capaz de recibir la información. Estamos como más desconectados, más acostumbrados a la gratificación instantánea como para tolerar frustraciones. Si no tolero mis propias frustraciones, ¿cómo voy a tolerar las de otras personas? Y entonces, sin querer, estamos haciendo un experimento social. Siempre hablo de lo mismo, no sé si lo han visto ustedes, compañeros. El que me haya visto antes va a decir, ahora va a contar otra vez lo del documental, que se llama La teoría del amor sueco o la teoría sueca del amor, en función de la traducción, que habla un poco sobre cómo los suecos identificaban la felicidad con la independencia y decidieron, una corriente filosófica decidió que por qué no proveer el Estado todo y desvincular a la familia de sus miembros y que fueran voluntariamente los que eligieran pues, relacionarse con sus padres, con sus hermanos. Y ha sido desastroso. 20, 30 años después hay unidades especializadas en recoger cadáveres en los apartamentos porque directamente fallecen o se suicidan y no viene la familia a dar con ellos en 3, 4 meses hasta que empieza a oler el cadáver, imagínate, qué desagradable. Proyectos contra cultura en el que vamos a abrazarnos en los parques como si fuera algo con una posición ortopédica para abrazarse porque no lo tienen naturalizado. Y esto ha traído muchos problemas de salud mental, un aumento de la tasa suicida. Y dirán, pues en las horas de luz del día, pero en Finlandia y en Noruega no pasaba lo mismo. Porque vieron las orejas al lobo y salieron corriendo, hicieron otro tipo de políticas y lo pudieron modificar. Esto que parece que no tiene que ver con nosotros, que somos una sociedad latina, occidentalizada, más centrada en la familia, típica latina, pues sin querer nos estamos desconectando. Entre la pandemia y la tecnología no hay interacción humana real y está provocando que uno tenga necesidad de desahogarse, de mirar a los ojos, como decía la compañera, y no pueda. Y esto lastra bastante. Tú de Parque trabajas mucho con los jóvenes también mano a mano, ¿no? Entiendo que te transmiten también lo que ellos sienten. No sé si este es un tema recurrente que sueles escuchar en las charlas, en los institutos. Yo creo que... a ver, lo primero creo que sería interesante tampoco... A veces parece que podemos caer un poco en mitificar. Parece que antes éramos todos colegas y todos nos entendíamos y estamos en comunidad y éramos todos medio hippies y tal, y eso no era así. O sea, antes cuando la imagen que ibas a dar a tu familia se podía poner en riesgo, te tenías que ir de tu país, prácticamente, porque, ¿sabes? O de tu pueblo. Entonces, o el qué dirán o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no venimos tampoco del paraíso del Edén y de repente la tecnología lo ha destrozado todo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que hay algo que sí me puedo compartir y comparto sobre el enfoque y es que primero la cuestión de la llamada salud mental, eso lo veremos después, para poder entender lo que está pasando nos tenemos que ir a factores contextuales. Es decir, no es que nos haya cambiado la genética de golpe y ahora estemos todos tronados, ¿no? O problemas biológicos o así. Algo está pasando. Y si está pasando que hay más sentimiento de soledad y si hay problemas para conectar, la pregunta será ¿por qué están habiendo más problemas para conectar? Y yo creo que las redes sociales no explican completamente el fenómeno, ¿no? Las redes sociales explican en parte, probablemente lo que han hecho ha sido amplificarlo, igual que ciertas políticas como lo de la teoría sueca del amor, ¿no? Cómo determinado planteamiento sobre los cuidados puede haber fomentado pues, otro tipo de problemas, porque al final la realidad es que toda solución genera un nuevo problema, eso pasa siempre. Entonces, yo creo que hay una cuestión también cultural, es decir, ¿qué pasa? ¿Que antes hablabas con tus padres y tus padres te entendían? No, o sea, no sé qué piensan ustedes, los que somos un poco más mayores, pero eso nunca ha sido así. O sea, yo creo que lo tradicional de la adolescencia, desde que se instituyó la adolescencia en el siglo XIX, es que la adolescencia es precisamente un periodo en el que buscas tu propio grupo frente al grupo familiar. Entonces, siempre ha habido un tema. ¿Por qué ahora hay más sufrimiento? Pues igual hay factores culturales que también están detrás de eso, que tienen que ver, creo que yo, en gran medida, con un individualismo, entre otras cosas, ¿no?
que acaba generando una relación paranoica entre las personas, una relación de desconfianza. Es decir, estamos buscando todo el rato, que es lo que hemos buscado siempre, ¿vale? Pues una validación, un sentirte comprendido, el que te den la razón y tal. Igual cada vez toleramos menos que no nos den la razón o que no nos digan lo que queremos escuchar, ¿no? Hablabas tú de la soledad. Recientemente salió un estudio que decía que los jóvenes y tal están usando cada vez más el ChatGPT. ¿Y qué hace el ChatGPT? Siempre te da la razón. El ChatGPT siempre te dice lo que quieres oír, sea cierto o falso. O sea, el ChatGPT no te va a decir, no, eso no es así, ¿no? O mira, o no tengo una respuesta. No sé, los que hayan usado la IA, verás que el ChatGPT siempre va a favor tuyo, a favor tuyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que igual todos queremos ser especiales, queremos diferenciarnos y queremos que se nos reconozca. En parte también a veces creamos nuestra propia identidad en base a nuestro sufrimiento y claro, pues igual si estamos reforzando eso, no estamos fomentando pues el que haya una relación más tolerante y una relación más de asumir que igual yo no soy tan diferente a los demás o tengo que tender puentes con el otro sin que el otro me esté agradando todo el rato, ¿no? Esta cosa de aporta o aparta o este tipo de historias, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno cultural súper interesante que además incide en un montón de ámbitos y que probablemente está amplificado por las redes sociales, ¿no? Y claro, contra eso es complicado luchar, pues estamos queriendo matar, ¿sabes? Estamos queriendo resolver un problema, ¿no? Es la historia esta de las estrellas de mar, ¿no? Cuando viene la marea y queremos ir una a una, pero la marea no para, ¿sabes? Y es complicado. Ahora que nombrabas a ChatGPT, me has hecho recordar un vídeo que veía yo el otro día en TikTok de un chico que explicaba que un día que había estado de bajón, que se sentía triste, le había contado sus problemas a ChatGPT y que le había ayudado realmente. O sea, decía que su respuesta igual le había reconfortado más que si se lo hubiera contado a un amigo. O sea, que sentía que realmente, bueno, que se sentía mejor, que sentía que le había ayudado. Esto, ¿cuánto de bueno y cuánto de peligroso puede ser? O sea, ¿en qué punto estamos con este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo? Eduardo. Yo, un poco la dirección que él decía, estamos en una sociedad que tiende más al narcisismo y él lo dijo muy bien, el ChatGPT siempre te da la razón y te digo, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? No es necesariamente la tecnología ni las redes sociales, es la cultura del narcisismo. Ya, claro que los padres antes te trataban mal, pero tenían más capacidad para frustrarte, o sea, te cabreabas, te rebotabas, pero ahora es como, no, si se frustra, se va a romper. No, el mundo se hizo para gratificarme a mí y solamente a mí. Y entonces, bueno, es un poco lo mismo, estamos en un individualismo en el que ya directamente no nos hace falta ni una persona, vinculando un poco lo que decíamos antes, y nos basta que decirle a ChatGPT una respuesta correcta que nos haga sentir reforzados. Y no pensamos que antes del ChatGPT era Google. Quiero decir, todos hemos buscado los síntomas en Google, o la mayoría. Algunas se han sido, otros se han callado, ¿eh? Sí, pero antes por lo menos tenías que buscarlo. Sí, ahora, pero lo buscan, ¿no? O sea, quiero decir... Lo que pasa es que al final siempre era cáncer. Es lo que tiene Google. Por lo menos el ChatGPT ha mejorado ahí. No siempre es la peor opción. Puedes tener cáncer o gripe. O antes del ChatGPT era el rincón del vago. Con el tema del individualismo también hay una cuestión. O sea, fíjense cómo es una cosa que estamos tan metidos en la burbuja. Es como preguntarle a un pez qué es el agua. El pez no sabe lo que es el agua. El pez ha nacido en el agua, ha crecido en el agua y no conoce otra cosa que no sea el agua. Entonces, ya tenemos una forma de pensar por defecto desde ahí. La propia pregunta, que tiene sentido o no, tienes un momento para ti, ¿qué implica? Implica que tu sufrimiento es una cosa tuya que tienes que resolver tú. Y la lógica en el fondo de la terapia y de la medicación también es esa. Es decir, el sufrimiento es tuyo, es un problema individual que generalmente tiene que ver con que hay algo que puedes hacer mejor, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien y que va a haber un experto o una experta que te va a enseñar a hacerlo bien, ¿sabes? Y si no, pues como decías tú antes, ¿no? El camello y tal, pues si no, pues a veces es que la gente está tan jodida pues que hay que usar fármacos, ¿sabes? Porque si no es imposible. Pero la cuestión es que la causa del problema viene por ahí y la solución también viene por ahí, por la solución individual de problemas colectivos. De hecho, un fenómeno que cada vez se ve más es que incluso las luchas colectivas
que antes podíamos ver que se daban de forma presencial y en asambleas y tal, han ido desapareciendo. Si ya el tejido asociativo en España es de los sitios donde peor estamos en Europa, ¿sabes? El tejido asociativo en España está prácticamente desaparecido hace muchos años, es que ahora hasta las propias reivindicaciones se hacen a título individual, desde tu cuenta de Instagram, desde tu cuenta de las redes sociales, ¿sabes? Es esta cosa de quiero cambiar el mundo, pero yo solo en mi casa con un móvil, ¿sabes? Es que ya ni me junto con otros para reivindicar o para combatir las que en gran medida, en muchas veces, son las causas de nuestros malestares, ¿no? Un ejemplo es el tema de la vivienda, ¿no? Ahora está empezando a haber manifestaciones, pero no se ha conseguido una masa crítica suficiente, organizada, porque es que la gente ya, la gente, y me incluyo, o sea, nos cuesta un montón organizarnos, porque aquí voy yo a una asamblea a estar aguantando a claro que va más fácil en mi casa con el móvil. Entonces, igual también las soluciones que estamos planteando tienen trampas, ¿no? Y tenemos que también ponerlas sobre la mesa, porque igual nos estamos entrampando nosotros mismos, ¿no? Sí, es interesante también, un poco añadiendo. La pregunta también sería, para la salud mental, desde mi punto de vista, es más, ¿tienes un momento para ti y para los otros? Que es una forma también de la sociedad narcisista. El narcisista siempre es el otro, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo defenderte de la persona tóxica? El tóxico siempre es el otro, nunca eres tú, ¿no? Hostia, a lo mejor resulta que el problema soy yo, pero eso nunca me lo va a decir ChatGPT. Imagino que mucho de esto de lo que estamos hablando, de la forma de conectarnos, tiene que ver, vamos a enfocarnos ahora un poquito más en la infancia, porque es verdad que cada vez trabajamos más la salud mental, o luego hablaremos de eso, pero por lo menos sí que la hablamos en espacios como este. Hoy un ejemplo es precisamente que estemos hoy aquí, pero aún tenemos muchos problemas en la infancia. Por ejemplo, de la semana pasada, el último informe de la Fundación ANAR recoge 135 intentos de suicidio el año pasado, en 2024, en niños y niñas aquí en Canarias. Son 45 más incluso que el año anterior. ¿Qué está pasando con esto? Ustedes, que sé que muchas veces han trabajado también con niños en la infancia, con colegios, demás, ¿qué podemos hacer con los más pequeños? O sea, ¿cómo se puede tratar este tema desde bien pequeños? Yo, claro, crear cultura de la salud mental. Y cultura de la salud mental no es más una cuestión incluso filosófica o trascendental, es decir, cuánto existimos en base a los demás y cuánto nos queremos a pesar de los demás, es llevar ese equilibrio. Y estas nuevas generaciones han tenido el problema del aislamiento, aunque suena tópico el tema del COVID, pero bueno, también tenemos el tema de, antes tenías al acosador en el instituto y tenías el tiempo en casa para desahogarte con tus padres o tus amigos o lo que sea, y ahora el acosador te lo puedes llevar al bolsillo, porque te puede escribir o acosar. Parte de lo mismo, la filosofía de gratificación instantánea, todo correcto, tengo Netflix, tengo un globo que me va a traer la comida a casa, no tengo ni que plantearme, ya te da hasta pereza hacerlo. Llamar a una pizzería para decirle, la quiero así, no sé cuánto, y te cobran 5 euros más por no hacer una llamada. O sea, estamos como la función ejecutiva, la capacidad de resolver problemas cada vez más limitada, porque todo es más automático, más instantáneo, y eso lleva a una escasa tolerancia a la frustración, una mayor impulsividad, una mayor dificultad para sociabilizar y ser menos individualista, una mayor tendencia al narcisismo, una mayor banalización, diría, también del consumo de drogas, y ha sido una especie de cóctel explosivo que nos está explotando. Hemos hecho sin querer un experimento social y vamos a ver cómo pendula hacia la otra dirección, porque está la cosa sin querer queriendo. y bueno, la verdad que lo de los pibes conmueve. O sea, yo he dado charlas en institutos y de repente decir, oye, vamos a hablar sobre salud mental, y que 3 pibes salgan llorando y se vayan. Bueno, si no, todavía no les he hecho daño de verdad. O sea, o no quería hacerles daño, mejor dicho. Pero bueno, aporten también a ver qué opinan. Claro, yo les planteo, ¿no? ¿Qué podemos hacer también, sabes, en general todos como sociedad, para que estos 135 niños no se les pase eso nunca por la cabeza, que estamos haciendo mal igual? Es curioso porque el diagnóstico, ¿no? Por seguir usando términos médicos, como síntoma, como terapia, como paciente y tal, que estamos ahí imbuidos en... O sea, hemos medicalizado el sufrimiento, ¿no? Cosa que eso no es nuevo. Perdón, no lleva toda la vida así, todo lo contrario, y tampoco ha sido casual, también ha sido un experimento social, ¿no? Cuando buscamos las causas siempre vamos a causas sociales, pero luego el tema de salud mental siempre lo planteamos a título individual. El propio concepto de salud mental es un concepto absolutamente tramposo,
De hecho, el concepto, no les voy a volver locos ahora con esto, pero el concepto de salud mental es un concepto que aparece y se difunde con la creación de la Organización Mundial de la Salud, y la paradoja es que desde el año 45 aproximadamente que aparece este concepto, no ha sido definido. No ha sido definido. Además, la OMS está deliberadamente tratando de no definirlo, pero sin embargo hablamos de salud mental como si entendiéramos que hablamos de salud mental. ¿Qué es salud mental? Porque si nos agarramos al concepto de salud, el concepto de salud de la OMS es imposible de conseguir. Y el de salud mental, por lo tanto, también. Es decir, un estado completo de bienestar social. ¿Qué es un estado completo? ¿Cuándo sabes que tienes un estado completo? ¿Para qué sirve esa definición? Esa definición nos deja siempre a medio camino. Siempre puedo hacer más, siempre puedo ir a una terapia nueva, siempre puedo aprender algo más, nunca es suficiente, siempre puedo reducir aún más mi sufrimiento, y además la vía va a ser siempre la vía individual, a través de un taller, a través de una terapia o a través de una unidad de salud mental. Porque es curioso, planteamos como las causas de lo que llamamos salud mental, un concepto que, por cierto, empezó a utilizarse como una defensa de los derechos humanos y en favor de la mejora de las condiciones de vida de la gente. Cómo se ha convertido en una unidad de salud mental. Es que si de verdad nos tomamos en serio la idea de mejorar la vida de la gente, claro que va a haber una atención individual, claro. Pero es como decir que los problemas de los accidentes de tráfico los vamos a resolver con traumatólogos. No, los problemas de accidentes de tráfico los tendremos que resolver regulando cuestiones relacionadas con el tráfico a nivel global. Entonces la pregunta de qué podemos hacer, pues a lo mejor lo que podemos empezar a hacer es plantearnos que no vamos a acabar con esto. O sea, esto no va a parar porque las medidas que se tendrían que tomar a unos niveles que ya no alcanzamos. Las redes sociales, por ejemplo, que hablamos ahora, que es un factor, ¿en manos de quién están las redes sociales? Ni siquiera la Unión Europea se atreve a regular las redes sociales. Ni siquiera que están en manos de 4 tíos mega ricos en el mundo, que son los que realmente tienen el poder. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues lo que podemos hacer, pues ver cómo paramos a 4 tipos como Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Entonces, parece que como eso ya nos parece imposible, porque ya cambiar el mundo ya nos parece imposible, pues nada, búscate la vida, resuelve tú tu problema, y si no, pues siempre tienes fármacos, ¿no? Lo que decías de las drogas, que es curioso que el consumo de drogas ha bajado en la juventud en favor de otro tipo de cuestiones, pero búscate la vida tú. Y si no es que tienes un problema tú, y ya tendremos una etiqueta trastorno para decir que eso es un problema parecido como quien se enferma, ¿no? Que por cierto la OMS tampoco tiene una definición clara de enfermedad, ¿no? Entonces, hemos creado como una especie de entelequia de que hay una cosa llamada salud mental que se puede conseguir y que depende de tomarte un tiempo para ti y tal, y es que creo que hay que ser honestos con esto. Cuando todos los datos nos están diciendo que la mayor incidencia de los llamados problemas de salud mental son factores culturales, factores sociales, factores laborales, factores relacionados con la vivienda, factores relacionados con la precariedad, hablar no, lo que hace falta son más psicólogos. Sí, probablemente hace falta más psicólogos, probablemente hace falta más ayuda profesional en general, pero que no vamos a acabar por ahí, que eso va a ser imposible. Entonces, ¿qué se puede hacer, desgraciadamente? Creo que desgraciadamente poco. Yo me pregunto también si, es decir, antes los niños y las niñas y los jóvenes no se suicidaban. Quiero decir, cuando se empiezan a medir las cosas, ¿no? O sea, cuando en violencia de género. O sea, en Francia hasta hace 5 años decían que no había víctimas de violencia de género, pero era porque no se medían, o sea, no se contaban, no se contabilizaban. Entonces, siempre se ha suicidado un número que nos ha llamado la atención de niños y niñas, jóvenes, ¿se han suicidado a lo largo de la vida? ¿O es que es ahora cuando estamos tomando, ¿no?, los datos? Porque parece que es como que ahora las personas se suicidan y antes no se suicidaban. Se han suicidado toda la vida. Yo digo, la estadística, lo que no ha habido realmente es un estudio de las causas del suicidio, porque ha habido mucho estigma y se ha hecho autopsias psicológicas sobre cuáles son las motivaciones principales de los suicidios, pero los suicidios sí se han registrado y se han aumentado hasta un 30-40% en los últimos 5 años. Y será, por ejemplo, hablando de las redes, que también tienen más acceso a que vean, ¿no? También se dice, o sea, yo no me sé los datos así, pero también se dice, los niños y las niñas ya tienen, los jóvenes, la capacidad de buscar cómo se hace y ver suicidio en directo. Entonces, claro, lo que tú ves, tú lo puedes imitar, o cuando tú ves de alguna manera que tú puedes salvar tu malestar físico, emocional o tu dolor, y ves que alguien te ha dicho, oye, que una salida es esta, ya a ti, de alguna manera, tú dices, vale, no, pues a lo mejor algo que yo ya pensaba, si yo lo veo materializado, quizás, no sé, son preguntas. Sí, el efecto Werther. El efecto Werther. Claro, cuando uno mide los suicidios consumados,
puede medir los suicidios consumados o puede medir las tentativas suicidas. Las tentativas suicidas han aumentado y sí, podéis seguir factores es que uno ya tiene la capacidad de elegir un método de alta letalidad si realmente quiere hacerlo, porque antes, ante el desconocimiento, uno elegía un método de menor letalidad. El famoso efecto Werther, no sé si lo conocen, la historia del... Bueno, el efecto Werther lo conocen. No. El efecto Werther es Goethe, o Goethe, que se dice en alemán. Escribió un libro que se llama Los infortunios de los jovencitos Werther y hablaba sobre un tipo de suicidio muy concreto en el cual se especificaba el método. Se imprimieron tuvo mucho éxito en Praga y hubieron varios suicidios con el mismo método que era muy específico. Entonces, no digo el método porque no quiero que alguien que esté dudando, si alguien quiere hacerse daño, por favor, pida ayuda. Y entonces detectaron que temieron que había un efecto contagio que ha limitado mucho también la transmisión de la conducta suicida y la ha estigmatizado todavía más en los medios de comunicación. Si tú no explicas el método, es bueno que hables sobre el suicidio y que vincules algún recurso de ayuda, etcétera, para poder resolverlo. Pero sí, ha habido un aumento tanto de las conductas suicidas como de la... Yo creo que sí se ha aumentado la ideación suicida, las tentativas suicidas sin éxito, sin éxito en el sentido de muerte a nivel clínico. Sería un grandes éxitos. Y de los suicidios consumados también ha aumentado todo en general. Entonces es interesante, y abriendo un poco el tema que me parece súper claro, cada uno podrá tener su definición de salud mental. Entonces le pregunto yo, ¿qué es la salud mental para ustedes? Claro, en relación también a lo que decía Park, es decir, eso de todo el rato llegar como una excelencia cuando la vida no es un 10. Quiero decir, no va a haber nunca nada súper mega perfecto. Y yo no sé cuántos a lo mejor compañeros lo decimos, pero hay veces que le pregunto al paciente, ¿tú de 0 a 10 cuánto satisfecho estás con tu vida? Y me dice un 7, digo, ¿qué hay que resolver? O sea, ¿qué más quieres? Un 10, entonces cuando decimos, o sea, yo creo que hay una diferencia entre hacer responsable a las personas de su propio bienestar y otro que estamos haciendo ahora, una crítica grande y que debe estar del maltrato que se ha recibido el alumnado en los institutos, de parte de eso también sus profesores y sus profesoras, no solamente sus compañeros, en un trabajo en relación al acoso laboral. Quiero decir que no, la gente ya no se le puede tratar de alguna manera, no, como con pies de plomo, hay que ir con pies de plomo con la gente, no tienen capacidad para gestionar la frustración. Yo creo que también ahora hay un llamamiento de estoy harto de que me traten mal, estoy harto de que me traten mal en un instituto que yo denuncie que me han pegado y no hagan nada. Estoy harto o harta de que yo denuncie en un contexto, una organización empresarial, que alguien no me esté tratando bien, desde una mofa, una vejación, una repartición equitativa de tareas, muchísimas cosas, y que los de arriba no hagan nada, que son los que se supone, ¿no? Pues que tienen que hacer una buena repartición de carga, etcétera. O en que en una familia, una madre o un padre, por miedo a cómo trata la madre o el padre a sus hijos, no les diga, a mis hijos no los trates así. Entonces creo que hay ¿no? Bueno, muchos puntos, pero aquí como dos grandes, que es, se nos ha vendido de alguna manera que tenemos que tener la vida perfecta y eso es mentira. O sea, siempre todo el mundo va a tener algún tipo de problema o de malestar en el día. Tú un día te levantas y pueden pasar 500 cosas que hagas, que a las 9 tengas buen humor, vamos a llamarle buen humor, que a las 10 estés triste, que a las 11 hayas tenido una reunión que te haya salido fatal y te hayan tratado medio regular y te dé rabia, y que luego de repente te entres ella la llantina porque sonó en el coche tu canción favorita y dices tú, ya he conectado aquí con una nostalgia y voy a llorar. Es decir, que la gente se piensa que tiene que estar como en una emoción de alegría constantemente cuando eso no es real, o que las relaciones sociales son siempre como perfectas sin ningún tipo de conflicto. Creo que efectivamente ha habido como una construcción de lo ideal cuando la realidad es que el malestar forma parte de nuestra existencia humana, ¿no? Y luego, como decía, es que yo ya ahora tengo capacidad de quejarme, tengo capacidad de denunciar. ¿Por qué? Porque ya me van a creer, porque ya hay medidas, porque ya hay un protocolo de acoso, porque ya a lo mejor algún abuelo o alguna abuela se mete en la casa y dice, o un tío o una tía, y dice, este tipo de circunstancias que se están dando en la familia, no, porque voy a servicios sociales y te denuncio. Entonces, no sé si, ¿sabes? Un poco hilando, ¿no? El speech con la respuesta.
de que me gustaría eso, que seamos conscientes de que la vida no es lineal, que el cuerpo tiene que sentirse todo el rato pues súper bien y con energía. Es decir, Sí. las emociones llamadas, ¿no? Que la gente la llama negativa, que no son negativas, que nos ayudan a adaptarnos, tristeza, rabia, ira, son incómodas y van a convivir con nosotros todos los días por cosas además muy minias, ¿no? Y cuando aprendas a convivir con ese malestar y con esa realidad, tú puedes decir un día, estoy triste pero soy feliz. O tengo una vida plena, pero hoy no me encuentro bien. Sí, bueno, yo diría que, claro, hay un concepto a veces que es erróneo y que nos lleva a confusión, que nos lleva también a mucha frustración, es confundir la salud mental con la felicidad. Porque la salud mental es capacidad de estar triste sin deprimirme, es la capacidad de estar feliz sin ponerme maníaco, es la capacidad de percibir la realidad y sin distorsionarla, es la capacidad de relacionarme adecuadamente con alguien, es la capacidad de relacionarme adecuadamente conmigo, de amortiguar los golpes cuando vengan, de buscar redes de apoyo. Y claro, a veces... Además, yo creo que tú lo comentaste alguna vez, Parque, y así te hacemos te paso el centro chut. De que sí, que a veces que el concepto de salud mental felicidad ha favorecido la divulgación de muchos libros de autoayuda sin gran profundidad y sin gran carácter existencial respecto a lo que llamamos salud mental, lo que es implicarse y relacionarse más en comunidad. Es que si quieres, puedes. Y si quieres pensar en positivo, ¿por qué no? Si quiero llorar, puedo llorar. Lo que acabo de Es que decir es ironía. podríamos hablar del tema de la Por si no se autoayuda ha y cuál es el tema de... Otra vez volvemos un poco a lo mismo, es decir, ¿cuál es el tema con la autoayuda? El problema de la autoayuda no es que haya autoayuda buena o autoayuda mala, claro que hay cosas que son basofias y hay cosas que pretenden estar más apoyadas en conocimientos científicos y tal. Pero quizá otra vez el mejor corte para el tema de la autoayuda no es ese, no es autoayuda buena o autoayuda mala, sino ¿en qué consiste el tema de la autoayuda? La autoayuda no son los libros. Yo escribí sobre los libros en su momento porque todavía la gente leía libros, pero hoy la gente cada vez lee más libros, pero lee más literatura, afortunadamente. Estamos hablando de una cultura de la autoayuda. Estamos hablando de una cultura pues eso, ¿no? Siempre tienes algo que hacer para mejorar. Porque mejorar se convierte en un imperativo. Se convierte en una cosa, y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hace un montón de años un psicólogo llamado Maslow se inventó una cosa llamada la pirámide de las motivaciones, en donde decía que había una serie de motivaciones del ser humano y que la motivación más alta era la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? ¿Cuándo está uno autorrealizado? ¿Cómo sabe uno que está autorrealizado? Es un concepto completamente vacío, como también lo es el concepto de salud mental. El concepto de salud mental es un concepto vacío, que es un concepto deliberadamente vacío para que cada uno lo defina como quiera. Pero entonces no podemos decir que la salud mental ha empeorado o ha mejorado porque no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Quizá lo más interesante es la idea de la cultura de la autoayuda. O sea, esta cosa de céntrate en tus emociones porque tienes derecho a estar bien. Claro, tú ahora planteabas una cuestión que es complicada y es estar triste es normal, pero afortunadamente también estamos haciendo cosas, se han tomado medidas para que la gente sufra menos, ¿no? Por ejemplo, pues protocolos contra el acoso, toda la política en general en contra de la violencia machista, etcétera, etcétera. Entonces, puede parecer contradictorio, pero es que no es fácil encontrar un equilibrio ahí, ¿no? O sea, ¿vamos a conseguir erradicar el sufrimiento? No, evidentemente no vamos a conseguir erradicar el sufrimiento. Es obvio que el sufrimiento forma parte de la vida. ¿Podemos tomar medidas para mejorar las condiciones de la vida de la gente y que se trate de sufrir menos? Hombre, claro, por supuesto. ¿Es posible encontrar un equilibrio? No está muy claro, ¿no? El ejemplo de la teoría sueca del amor es muy claro. Dice, bueno, para que las cargas de los cuidados no tengan que caer sobre las familias, vamos a crear un estado social muy fuerte que garantice los cuidados de todo el mundo. Esa solución genera el problema de la soledad y el aislamiento y, entre otras cosas, unos niveles de alcoholismo salvajes en los países nórdicos, unos niveles de maltrato y de asesinato de las mujeres como no se ven en ninguna otra parte de Europa. Porque en España, al fin y al cabo, tenemos los datos de asesinatos y de violencia de género más bajos de toda Europa. Entonces, no es nada fácil. O sea, igual la propia lógica desde la que estamos pensando todo esto es una lógica tramposa. Cada 2 por 3 aparecen, por ejemplo, los trastornos, los llamados trastornos, van por modas. O sea, hay una época de TDAH, luego ahora estamos otra vez en ansiedad y depresión, en su momento luego pues, TDAH lo pasamos a adultos, tal.
Y curiosamente coincide con las famosas campañas de sensibilización de quienes venden los remedios, que mayoritariamente son las farmacéuticas, ¿no? Son las farmacéuticas las que educan en salud mental, son las farmacéuticas las que sensibilizan, las que te dicen estos diagnósticos es que están ahí pero están infradiagnosticados. Oiga, los trastornos mentales que han pasado desde el primer DSM al último se han duplicado, ¿no? De 100 y pico a 256 creo que es el último, aproximadamente. ¿Qué ha pasado? Que había un montón de trastornos mentales ahí que es que no los conocíamos y la gente estaba sufriendo y no nos enterábamos, o que hemos empezado a ponerle nombre de trastorno mental a cualquier cosa y estamos creando formas de sufrir a las personas para luego venderles un remedio. No ignoremos también que todo este asunto de la salud mental es un nicho de negocio, ¿vale? Un nicho de negocio del que también nos beneficiamos los psiquiatras, los psicólogos, etcétera. Si no nos engañemos, igual que los mecánicos también tienen un nicho de negocio con los coches que se rompen, ¿vale? Es decir, también hay intereses económicos ahí. Entonces, realmente, a veces incluso yo me planteo, ¿somos nosotros los que tenemos el derecho a hablar de esto? ¿No somos un poco juez y parte? O sea, ¿no tenemos un conflicto de interés también? ¿Sabes? Es curioso que siempre se le pregunta a los psicólogos y a los psiquiatras sobre el tema de salud mental cuando nosotros, evidentemente, tenemos un conflicto de interés con todo esto, ¿no? Entonces, igual habría que repensar un par de cuestiones, ¿no? Yo, en mi defensa voy a decir que si trabajo menos mejor y que si creas cultura de salud mental, pues no es mi defensa, es una broma, no es que me sienta atacado, es una forma de hablar. Si creas cultura de salud mental, menos llegarán y llegarán los más graves y los realmente clínicos o realmente trastornos en el sentido de dificultad para situarse en el mundo, pero no por nerviosismo, no es ninguna ansiedad que un nerviosismo, no es lo mismo que una tristeza que una depresión. Y si creas cultura, pues yo casi nos veo tan desbordados a todo que yo creo que todos estamos saturados, incluso gente que pueda trabajar en privado, que crear cultura de salud mental, pues para dentro de 5 o 10 años que atendiéramos menos, a mí sí, buscaríamos otra cosa. Tú también te has buscado la vida, estaríamos en McDonald's, donde fuera, ¿sabes? Yo lo que creo es que al final también las personas tienen que aprender, es decir, es como, igual que en el colegio, en el instituto, se nos enseña cómo funcionan los órganos reproductivos, respiratorios, etcétera, perdón, no se nos enseña, ¿vale? Cómo funciona en realidad nuestra mente, nuestro cerebro emocional. Si hubiera una información y un conocimiento desde la naturalidad de, oye, que la mente va a generar una serie de pensamientos, normalmente son en negativo, porque en realidad la mente está diseñada para protegerte de los peligros, entonces no tienes nada incorrecto, y ya lo sabes desde los 5 años. Y además, las emociones las vas a vivir intensamente en el cuerpo, son súper desagradables, pero eso no significa que te esté dando un ataque de pánico, ni nada parecido, y que además lo que te está dando es como el avisito de que a lo mejor tienes que decir no, o a lo mejor hay algo que no te gusta y te tienes un poco que fastidiar y no pasa nada, o que quizás tienes que vivir pequeños duelos. Tu amiguito se fue a la otra clase y tienes que llorarlo, ¿no? No llores, que vas a tener nuevos amigos, ¿vale? Eso es lo que hace que es que no estamos entendiendo nada, absolutamente nada de cómo funciona al final como ese mundo interior. Entonces a mí hay gente que viene en la consulta y se sienta y me dice, tengo pensamientos intrusivos. Digo, vale, ¿para ti qué son pensamientos intrusivos? ¿Fuiste a ChatGPT? ¿Te lo dijo él? Claro, ¿no? Exacto, y entonces digo, no, cariño, tú no tienes pensamientos intrusivos. Tú ahora mismo lo que tienes son pensamientos que estás poniéndote en lo peor ante una cita con un chico que te gusta, que te pasa a ti, a mí, a la señora de 60 años y a tu hijo de vecino, porque tu cerebro se tiene que preparar, porque como salga mal, tienes que haber generado ideas de cómo salir de esa situación. Entonces, creo que lo que hace falta es esa información basiquísima. Y para mí eso, para mí o como yo lo trabajo, que trabajo desde no tienes ni idea de lo más básico de lo que necesita el ser humano, que es al final que necesitamos pertenencia, un poco de reconocimiento. Eso no significa que no den la razón, eso no significa no tener conflictos. Creo que entonces a lo mejor no tendríamos este debate de qué es o qué no es salud mental. Ahora lo que pasa es que la gente transforma, ¿no?, la información. Tengo apego evitativo, tengo trastorno de autoestima. Digo, no, cariño, estás triste y cuando estás triste, pues piensas mal de ti, te ves fea, te ves feo, te ves más gordo, o sea, ¿no? Te ves menos capaz, pero no porque tengas de repente un trastorno así como tal
O hay gente que me dice, tengo depresión. Y espérate, digo, no, estás en un proceso. Bueno, que estás triste. O sea, no, pero es que yo no debería estar triste por esto. O sea, es como si hubiera una lista de por lo que hay que estar triste, por lo que puedes estar triste y por lo que no. Por lo que te puedes enfadar y por lo que no. Eso para mí es salud mental. Que al final tengas esa información mega básica. Retoma, Andrea, que te estamos Venga, quitando sí, porque ya- Estamos hablando mucho. No, está súper interesante, pero por ir avanzando un poco y que no se nos queden tantos temas sin tocar, sí que me gustaría pasar ahora al entorno laboral, que yo creo que también le puede interesar a mucha gente. Hablaban ahora, nombraban palabras como la ansiedad, pues vamos a intentar centrarnos un poco aquí en las bajas por salud mental. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, estas bajas relacionadas con los trastornos psicológicos como la ansiedad, como el estrés, también la depresión, han crecido significativamente. Desde el año 2018, que es el último dato hasta ahora, es un 66% lo que estamos hablando, en los últimos 6, 7 años más o menos. No solamente tiene implicaciones individuales, ¿no?, este fenómeno, sino que también lo nombraban al principio, afecta pues al clima laboral, al resto de los compañeros. ¿Qué está pasando? También al principio les preguntaba, ¿no?, por los niños, ¿qué pasaba en los coles para ese aumento de intentos autolíticos? ¿Qué pasa ahora en el entorno laboral? ¿Por qué crece un 66% estas bajas? ¿Es algo que hemos tenido siempre y ahora le ponemos nombre? ¿O es de verdad que ha pasado algo que nos ha cambiado en el comportamiento? Yo ahora soy autónoma, ¿vale? Pueden decir, oh... Factor de riesgo, factor de riesgo. Total. Vale, pero antes de ser autónoma, 100% autónoma, que ya lo fui desde el 2018-19, trabajé para empresas. Vale. Yo ahora hago un poco de, ¿no? He hecho la vista y yo podía haber perfectamente pedido una baja por, no le voy a llamar de ninguna manera, sino sentirme mal en las empresas en las que por el trato recibido, por la mala gestión de la carga de trabajo, que entonces no la pedí porque la gente no lo pedía. O sea, quiero decir, no, yo creo que siempre se ha necesitado, y yo lo he necesitado. O sea, gestionarme la carga de trabajo, que mis jornadas sean 7, 8 horas, y de repente en plan, mira, si yo sumo todo esto da 14. Da 14 horas. Si yo viajo un domingo para trabajar en Madrid, porque el lunes tengo que estar ahí a las 8 de la mañana y vuelvo el viernes, y luego otra vez tengo que venir el lunes, yo cuando veo a mis padres, cuando veo a mi familia, cuando hago vida con mi pareja, cuando voy a actividades, cuando pongo lavadora, llega un momento en el que en plan no hay conciliación, ¿ok? O en otras entidades que he trabajado, o sea, literalmente de meterse en mi vida privada, de cuestionarme si yo estaba en otros proyectos porque poco menos que trabajaba en Google y tenía exclusividad, ¿sabes? Y así sucesivamente, que es en plan, que era para pedirme bajas laborales porque me encontraba emocionalmente mal. Cuando al final pedía una baja laboral, porque mi cuerpo petaba tanto que me daba fiebre. O sea, llegaba un momento en que lo alargaba tanto que me enfermaba físicamente. Y claro, es más fácil coger el teléfono y decir, estoy de baja porque me dio fiebre, me duele, ¿no? Tengo una jaqueca que te cagas, o, perdón. Así, yo con toda la naturalidad. ¿Es así o no es así? Pues eso. Tengo una jaqueca o pues tengo un problema de barriga, a decir mira, no puedo más. O sea, realmente es que no puedo más, me tienes mal distribuida la carga, o es que me tratas mal porque es que te has metido en mi vida privada, con mis proyectos personales, o me llamas fuera de mi horario laboral, porque es que entonces, cuando yo en 2018 no estaba regulada la desconexión digital, te llamaban a tu teléfono privado a las 5 de la tarde, ¿que dónde estabas? Entonces, pues claro, ¿qué quieres que te diga? Pues si ahora mismo, también creo que hay varios tipos de personas que cogen la baja. De eso hablamos ahora, pero bueno. ¿Vale? A mí me viene gente que quiere coger siempre la baja y empatar la baja porque es su manera de vivir. Gente, hay que trabajar. Así de claro. Pero hay que trabajar porque es que eso es salud. ¿Saben lo que les digo? Tener una organización, realizarte, relacionarte con las personas. No producción porque sí. Pero sí hay que, desde mi punto de vista, creo que trabajar es bueno. ¿Vale? La vida ociosa para mí trae cosas negativas. A lo mejor ustedes tienen otra manera de vivir, pero a mí me encanta. O sea, desarrollarme de esa manera. También me gusta la cerveza en la terraza, también me gusta irme de concierto, o sea, creo que aportar también a la sociedad. Sí, un equilibrio para mí es importante, ¿vale? Y luego, ya para cerrar, que ahora se me olvidó, ¿qué estás diciendo? Andrea, córtanos, El equilibrio, eso. Que luego está la otra parte, las otras personas que nunca se cogen una baja. O sea, que vienen a consulta y digo, bueno, tú te has planteado coger una baja, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a dejar a todos mis compañeros tirados. Digo, pero tú te has visto que no ves por un ojo. Literalmente, que has perdido la vista por un ojo, que se te está cayendo el pelo, que casi que en la mitad de la consulta tienes que ir al baño. Hace caca, tía. O
¿sabes lo que digo? No estás viendo que es que necesitas una baja porque es que o te recuperas o ni los compañeros, ni tú, ni nadie va a salir adelante. Esa es mi visión de las cosas. Bueno, a mí me gusta que estemos ya empezando, esto que acabas de, esto de hay que trabajar, ¿no? Me gusta ya que estemos pasando de nuestro rol de profesional a plantear esta es mi forma de ver el mundo. Yo creo que hay que trabajar, mi ideología, ¿vale? Mi ideología no es esa, yo creo que hay que abolir el trabajo, entonces, absolutamente. Entonces creo que además muchas veces sin querer hacemos pasar, ¿no?, ideas que son cuestiones ideológicas por cuestiones profesionales o rigurosas. Y no bueno, ya son, lo dijo sí. Freud también, No, quiero decir que no estaba bueno tampoco Freud también. la Freud se metía metaba bueno cocaína Freud, también, que no vea, Freud. ¿sabes? Bueno, También más cocaína le mandó una vez a su colega también es verdad. William Helms. También te pregunto, es decir, sin entrar en la productividad máxima, que eso es absurdo, pero entonces, es decir, ¿cómo se configuraría una vida? Me interesa saber tu opinión. ¿Cómo se configuraría una vida? Yo no vengo aquí a diseñar una cultura. Eso, vale. No, yo, pero si haces... yo me imagino si perfectamente mi vida sin trabajar, si haces la verdad. Si haces la perfectamente, y creo que hay gente que lo hace, afortunadamente se lo puede permitir. Pero porque tendrá dinero. Hombre, claro. Pero a lo mejor el problema es que El dinero hay es gente el que tiene dinero. dinero y gente que no. A lo mejor el problema es una cuestión económica. No es que haya que trabajar Pero para me sentirte gustaría bien. saber, es decir, cuál sería el Entonces, modelo, porque si el modelo a mí es me encantaría escribir una novela, pero no tengo tiempo. Igual tampoco tengo la habilidad, ¿eh? Pero bueno, por lo menos podría intentarlo. Estábamos hablando, es que me quedé con lo del trabajo ya, me acordé de la audición del trabajo. Sí, lo de las bajas laborales. Vale, han aumentado las bajas laborales por temas de salud mental. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Es una cosa buena? ¿Es una cosa mala? ¿Lo estamos valorando de alguna manera? ¿Estamos considerando que eso es un problema o estamos considerando que eso es algo positivo? Yo creo que depende de donde lo mires, depende de cuál es tu visión del mundo y cuáles son tus intereses y cuáles son tus valores, ¿no? Sobre todo tus intereses. Entonces, yo creo que hay algo bueno en que se haya más bajas de salud mental. Por una parte, con lo que tú decías, es decir, antes estaba mal visto que te cogieras una baja por temas de llamada, yo digo salud mental entre comillas, pues, por temas relacionados, emocionales, etcétera, ¿no? Ahora está mejor visto, ¿vale? Pero vamos, sería deshonesto decir, no, es que ahora se está reconociendo más el sufrimiento de la gente y entonces es una cuestión de atender a la salud mental. Sí, evidentemente es eso. También es verdad que es que es más fácil cogerte una baja por los llamados temas de salud mental que por temas de salud física. Por salud física necesitas un tipo de indicador. O sea, si tienes un problema de salud, el médico te tiene que diagnosticar, ¿vale? Pues tienes un análisis de sangre o tienes una prueba de X o tienes una radiografía con el hueso roto. Con salud mental, si tú dices que estás mal, que te estás pensando en quitar la vida, que estás muy agobiado y que tal igual, claro, como existe el riesgo de que te quites la vida y afortunadamente se está considerando, pues los médicos dicen, venga, pues baja. Entonces, al final, que se ha convertido también, se puede estar convirtiendo el tema de las bajas de salud mental, pues en una vía para poder tomarte un tiempo fuera de tu vida laboral sin tener que verte en la absoluta pobreza. Entonces, al final se acaba convirtiendo también en un arma de lucha político-laboral, ¿no? Cosa que me parece estupendo, por otra parte, ¿eh? Entonces, cuando decimos, no, es que es grave porque están aumentando las bajas por salud mental, no, igual es una cosa súper positiva, que ahora mismo se esté teniendo esa herramienta. ¿Qué pasa? Que yo sí le veo un lado, desde mi punto de vista personal, complicado a eso, y es que otra vez estamos optando por una forma individual de abordar problemas que estoy teniendo en la empresa. Es que, ¿esto qué es? Esto es la consecuencia directa de que las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras han desaparecido de nuestro panorama, ¿no? Antes nadie iba a un médico. Antes ibas al sindicato y montabas una huelga en tu empresa o reivindicabas no sé qué. Ahora no, ahora tú individualmente te coges una baja de tal y intentas a ver cómo podemos estar un tiempo. Muchísimas veces será por motivos laborales, muchísimas veces será porque tienes un problema familiar, porque tienes que cuidar a tu padre y no tienes con quién dejarlo, ¿sabes? Pues venga, pues a ver si me hago una baja por depresión porque mi convenio no incluye darme tiempo para poder cuidar a mis familiares, ¿sabes? Temas relacionados con la ley de dependencia, que por cierto en Canarias es de los peores sitios donde funciona en todo el Estado. Entonces, me parece que es como una puerta que se ha abierto por ahí, pero no deja de ser una puerta que en el fondo tiene este doble juego de al final los problemas tuyos son tuyos y búscate la vida. Y veo que
en el fondo evidencia, creo yo, una situación de capacidad para enfrentar las verdaderas causas de los problemas que nos hacen sufrir, que cada vez es menor. Entonces, ¿sabes? Creo que tiene ese doble juego, ¿no? Eduardo, tu día a día, ¿no? En mi día a día, el mío te refieres trabajando yo. Decía Hombre, alguien que, fíjate si es malo trabajar, que te pagan por hacerlo. Pero quiero decir, si tienes las condiciones adecuadas para trabajar y demás, el trabajo hace sentirse realizado a las personas. Hay Claro, pero pacientes- y otra cosa, perdona, ¿quién se puede coger una baja por temas de salud mental? ¿Quién se la puede coger? Quien ya tiene unas condiciones laborales o un convenio que se lo permite. O sea, una persona en un puesto precario que sabe que un camarero de cualquiera que sabe que le van a dar la patada, ese no se coge una baja por salud mental ni por salud. Ese sigue cayendo en el presentismo. Entonces, también el tema de la baja de salud mental, hay un tema de cuáles son mis condiciones laborales, ¿eh? Que eso no es que esté generalizado desde mi punto de vista, perdona. No te preocupes. Y nada, yo creo que sí ha aumentado la incidencia por problemas de salud mental. Es parte de lo mismo. Detectamos más y a la vez, quiero decir, entramos en el... Yo creo que la vida, el término medio es la virtud, vamos. Yo sé que es muy aristotélico decir esto, pero antes no te cogías la baja aunque estuvieras reventado y hoy en día te coges una moña. Cuando te cogías una moña, salías de marcha y al día siguiente estabas resacado que no querías ni levantarte y decías, ¿qué hago ahora? Tienes una dispensa de 3 días y la pides, bueno, yo tengo una moña y digo que tengo una gastroenteritis y me quedo en casa durmiéndola. Antes aprendías que si salías de marcha y al día siguiente tenías que trabajar y tenías un guardia de 24 horas, al tercer hora te querías, era el infierno en la tierra. Yo creo que las bajas de salud mental tienen su sentido, ha quitado el estigma y ha permitido a la gente poder pedir ayuda, pero claro, igual que las condiciones laborales, los autónomos también, incluso por bajas de salud mental cobramos 300 euros pagando cotizaciones, quiero decir. Y hay que buscar las condiciones adecuadas para sentirte realizado a través del trabajo y poder aportar a la sociedad también. De hecho, uno de los proyectos que más ha recuperado a los pacientes más terapéuticos para los pacientes psicóticos es hacer integración social y laboral. O sea, que ellos no se les supervisa porque por si acaso les explotan, pues saben que salen más baratos, no pagan las cotizaciones al mismo nivel. Las empresas que contratan como un incentivo, pero sí, la gente, la mayoría de las personas, no quiero generalizar, quieren sentirse realizados, quieren hacer sus proyectos, quieren ni siquiera reconocidos en el trabajo, sino sentir que aportan algo y todo en su justa medida. Por supuesto, si llegas a un trabajo, estás 7, 8 horas, pues te quemas, te vuelves insensible, más en una profesión como la nuestra, que estamos siempre pendientes del otro, pues si no pones el límite, el estrés mantenido, que eso lo podemos decir también, la función del estrés para señalizar y cómo el estrés mantenido nos puede llevar a desarrollar trastornos, pues lo importante es equilibrar y que si las empresas nos dan las condiciones para poder equilibrar y conciliar. Es verdad que nuestra profesión tiene un queme, pero yo no trabajé siempre de psicólogo, ¿vale? Yo trabajé de peón, trabajé de camarero alguna vez, llenando bolsas de arena y cargando bloques, y te puedo decir que prefiero trabajar de lo mío, ¿sabes? Que la gente que realmente está jodida es la gente que tiene que hacer unos trabajos que son insufribles, ¿sabes? Sí, pues es decir, háblale tú de realizarle a la señora, que seguro que es una señora de limpieza que limpia este edificio, ¿no? Limpiando los baños. ¿Y por qué O sea, no? en todo el planteamiento de la virtud y en todo el planteamiento del equilibrio, igual también podemos acabar sin querer, ¿no? Cayendo en una especie de esencialismo de café para todos. No, pero es parte de lo mismo, estamos diciendo lo mismo y no lo estamos entendiendo sin querer. Porque yo he cargado bloques y he hecho 1000 trabajos físicos y cuando he estado contracturado no he podido ir. Igual que me siento muy realizado en terapia y puede parecer un trabajo muy cómodo, pero cuando veo 12 pacientes y están todos muy graves, me siento que me desensibilizo y tengo que tener un grupo de música como tú, cantar y desahogar por otro lado. Yo lo que veo en la consulta mía clínica, que obviamente no es una muestra representativa de la sociedad, es que la gente que no trabaja se encuentra peor. Obviamente. Es que como no trabajes estás vendidísimo. En este Exacto, mundo. se encuentra peor. Y luego me he encontrado a mucha gente con puestos de trabajo que a priori llamaríamos de baja cualificación o que yo jamás me sentiría cualificada, ni realizada, tipo la hostelería. Y hay gente que me dice, me encanta
y se le nota, y tú vas al bar de al lado y le encanta ser camarero y ser camarera, y yo, en mi idea es como, yo no me sentiría nunca realizada así, realizada entendido como que disfrutas de la propia actividad, de la relación con las personas, de ese servir, de ese, cónchale, pues de ese feedback, de ese simplemente en plan, tener tu... Esa interacción humana gratificante de poder Exacto. servir. Servir no es necesariamente... Por eso cuando yo hablo de trabajar es porque yo he visto a gente muy chunga, porque lleva mucho tiempo empatando. Es más, yo nunca he sentido tanta tristeza en mi vida en los periodos largos o de baja laboral o de incluso hasta de vacaciones, que llega un momento en que digo, sí, no trabajaría 40, 50 horas a la semana, pero tampoco no trabajaría nunca. O sea, trabajar entendido como efectivamente un proyecto que te apetece realizar. O sea, yo hoy me lo estoy pasando bien y me están pagando por estar aquí. Y yo prefiero... ¿Nos pagaban? Me pagaban. Qué buena noticia. A la única. Ay, Dios, igual me hicieron A la un recorte única. de caché. Chingado. ¿Sabes? Es decir, y sinceramente, me lo llegan a plantear, he venido a un montón de proyectos parecidos que han dicho, mira, pues te pagamos los gastos porque yo vengo de Gran Canaria y vas a aportar y vas a conocer a gente distinta y he ido sin cobrar. O sea, porque me apetece hacer la divulgación, conocer a personas que puedan tener opiniones diferentes, porque es enriquecedor, porque a lo mejor a la mitad de las personas lo que yo le estoy diciendo le está ayudando. O sea, no a lo mejor esto, pero sí lo que he dicho en plan anteriormente, ¿no? Entonces, al final también, si salud mental no sabemos lo que es, ¿no? También puede ser que parte de la salud mental sea que las personas somos maestros de maestros. Ahora vamos a cerrar precisamente con esas reflexiones, pero bueno, les recuerdo que pueden participar, que ahora que estamos un poquito más animados, si les apetece hacer cualquier pregunta o una reflexión, que levanten la mano, que los vemos por ahí, les pasamos el micro. En base a lo que están comentando de la realización personal, me gustaría saber si la realización personal de esa persona que es camarero o camarera y se siente bien en su trabajo, lo hace porque se siente bien o porque no le queda otra opción. Porque, por ejemplo, para mí la salud mental, como bien dijo mi compañero una vez, la salud mental es poder pagar el alquiler, la salud mental es poder llegar a fin de mes y poder comer. O sea, emocionalmente estamos mal porque nuestra mente o nuestra salud mental, que no sabemos lo que es, lo dice, o porque nuestra sociedad nos hace que nos sintamos de esa forma. Hombre, o sea, vamos a partir de la base, o sea, lo que quiero decir es, la persona que trabaja en la hostelería, ¿vale? Habría que preguntarle si se siente bien, mal, realizado a esa persona. A mí no me gusta la actividad laboral esa en concreto. Me gusta a lo mejor, pues yo qué sé, dependienta, ¿vale? O sea, porque me gusta más doblar la ropa, atender, asesorar. O sea, al final es un tema, de un gusto súper individual y arbitrario totalmente. Y ahí a la alusión a que evidentemente tenga un sueldo, que puedas vivir pues con un bienestar, pues tu vivienda, que tú puedas comprar tus medicinas, tu ropa, etc. Cubrir las necesidades básicas, ¿no? Ahí yo estoy 100% de acuerdo con el compañero, que efectivamente hay cosas que se nos escapan un poco de las manos, que dependen de la cultura, de la estructura, que efectivamente, pues ya sea porque los sueldos no son suficientes, pero es que ahí, ese para mí es como, sí, ampliar el discurso o el debate, que hay que hacerlo y que es contextual totalmente, pero lo que yo también quiero transmitir es que la chica de la limpieza que limpia aquí se puede sentir realizada. O sea, ustedes tienen que ver a la persona que viene a limpiar a mi casa y a los despachos. Ella termina y me dice, Leila, porque yo delego esa función, delego ese servicio. Igual que puedo delegar las redes sociales, puedo delegar la asesoría laboral, delego la limpieza, porque yo me dedico a lo que yo me dedico. Y me dice, mira, tenías esto súper desordenado. Y yo te lo puse, te cogí tal, ¿a ti te gusta cómo te lo tengo así? Digo, tía, ¿cómo se te ocurrió? Que a mí jamás se me hubiese ocurrido coger esa caja y meter ahí estas cosas. Y me dice, ay, vale. Y yo la veo y eso que me aportó le gusta. Que a lo mejor sus circunstancias personales le hubiesen hecho ir a otro, ¿no? Acceder o estudiar de otra manera o tener otro puesto de trabajo. Yo no te digo que no, ¿no? Y también te digo que hay mucha gente que no le realiza nada y que trabaja porque sí y que lo hace con una sonrisa en la cara. O sea, es que son como muchas ideas dentro de una y no creo que haya a priori, ¿no? Una como, esto es.
sino que cojas tú lo que a ti te venga bien. Sí, menos mal que todos podemos trabajar en todo y que podemos hacer varias cosas y si no encontramos lo que nos guste podemos buscar otra cosa. Quiero decir, no es cuestión de juzgar, no sé, profesiones o no sé. Gente que se siente realizada con lo que haga y es feliz. Para ir ya más o menos terminando, encarándonos a la parte final, sí que me gustaría recuperar una reflexión que hacía hace un ratito de Parquio, que si cada vez hay más atención psicológica y psiquiátrica, ¿por qué no para de crecer la incidencia de los llamados trastornos o trastornos mentales o problemas de salud mental? Si es posible que también sean, en este caso, ustedes los profesionales parte del problema, si hay alguien beneficiándose de esta llamada crisis de la salud mental. Ahí les dejo ese melón. Vale. Suerte. Yo creo que es muy fácil de resolver, aunque parezca muy complicado a priori, porque nos hemos centrado más en lo asistencial que en lo preventivo, menos en la expresión emocional. Y entonces, no es que haya los psiquiatras, los psicólogos estemos en complot, aunque luego podemos hablarlo, para fomentar los trastornos de salud mental, sino nos vemos, todo lo contrario, desbordados porque no se ha hecho prevención y no hay una cultura. Digo prevención por poner un término médico, pero no hay una cultura de gestión emocional, tolerancia a la frustración, expresión de Lo las que hablaba emociones. antes yo de la psicoeducación básica. La capacidad creativa como una forma de limitar o expresar los conflictos internos. ¿Me parque? A ver, yo creo que la psicoeducación es parte del problema. Estoy completamente en desacuerdo. Entonces decías, no, es que vienen los pibes diciendo que si pensamientos intrusivos, que si problemas de autoestima, que si soy una persona altamente sensible, que si personas tóxicas, que si narcisismo, que tal. ¿De dónde ha salido todo ese vocabulario? ¿De dónde salió? ¿De la cancha de fútbol? Ese vocabulario no sale de cualquier lado. Ese vocabulario ha salido de la psicología y de la psiquiatría. Es decir, ha sido la psicología y la psiquiatría la que ha configurado la manera de entender el sufrimiento de la gente. Entonces, es verdad que nos hemos centrado más en lo asistencial y más recursos para lo asistencial, porque es que lo asistencial tiene que estar, obviamente. O sea, que no estoy cuestionando la asistencia, ¿vale? Es decir, yo creo que la asistencia cumple un papel, ¿vale? Probablemente también tiene una parte negativa, la parte asistencial, pero tiene que estar. Pero tú decías, se ha dedicado poco a la prevención, pero ¿qué prevención? Si estamos diciendo, ¿no? Como decía ahora la compañera, ¿no? Tenemos una serie de circunstancias laborales, por ejemplo, ahora de vivienda, etcétera, que, el tema de la dependencia. El tema de la dependencia es gravísimo. Es gravísimo. O sea, como tengas a tu padre o tu madre que se te ponga malo, tu vida laboral ya se pone en tela de juicio, ¿sabes? Salvo que seas rico. Entonces, tenemos una serie de factores estructurales que son tremendos. O tener que chuparte 2 horas de cola todos los días para llegar a Santa Cruz o al sur, ¿vale? Etcétera, etcétera. Pero luego, cuando hablamos de prevención, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de educar a la gente en la idea de los trastornos. Pero es que los trastornos mentales, los llamados trastornos mentales y el diagnóstico de trastornos mentales es una cosa que está absolutamente cuestionado. Cuando nace el manual, el número 5, el DSM que se llama, que es el manual del diagnóstico de trastornos mentales, antes de su publicación, el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense ya dijo que no iba a seguir financiando investigaciones basadas en eso porque esos criterios, esos trastornos no son válidos. No los consideraba, tienen problemas de validez de muchos tipos. Eso viene a decir que el rigor científico de ese manual es nulo. Es absolutamente nulo. Y seguimos creando etiquetas y etiquetas que se han duplicado, como les decía antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de prevención? Estamos hablando otra vez de háztelo tú mismo, ¿no? Como el rollo IKEA, ¿no? Do it yourself, ¿no? Búscate tú mismo, te organizas el tema y tal. ¿O de qué estamos, a qué nos referimos con esta cuestión? La sensibilización y la educación en cuestiones de la llamada salud mental viene financiada fundamentalmente por la industria que vende fármacos. Una industria que ni siquiera tiene fármacos específicos, ¿no? Los antiguos antidepresivos ya no se llaman antidepresivos. ¿Por qué? Porque se empezaron usando para la depresión. Curiosamente, cuando aparece el Prozac, es cuando empieza a haber una epidemia, entre comillas, de depresión. Y hoy en día, tú lo sabes muy bien, los ISRS, por ejemplo, ya no se usan solo para depresión. Se usan para muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no hay terapias específicas. Y no hay terapias específicas porque no hay ni un solo marcador biológico con relevancia clínica de ni uno solo de los trastornos mentales, de ni uno solo. Entonces, tampoco es que la terapia cognitivo-conductual de los psicólogos sea mucho mejor, es el mismo formato para todos los tipos de problemas, ¿no? Cuando decimos, no, es que la terapia cognitivo-conductual para este problema, para el otro, es la misma terapia, ¿vale? No son terapias que atiendan a las circunstancias de vida de la gente. Entonces, ¿qué entiendo yo por lo que debería ser prevención? Prevención es lo que no hay cuando un chico o un joven o una persona mayor viene a la consulta y te dice, no, es que tengo ansiedad.
¿no? Y tú le preguntas, vale, ¿qué te está pasando en la vida? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame cuáles son tus circunstancias. Y te dice, no, es que siento una cosa aquí. Ok, pero vamos a relacionar tu sufrimiento con tu existencia, con tu vida. Si no relacionamos, y es tu sufrimiento con tus circunstancias, vamos a ver cuál es tu problema, que a lo mejor también se llama, o se le pone el mismo nombre que al otro, pero es un problema completamente distinto, con unas causas distintas, que requiere un abordaje diferente. Entonces, el que hayamos desligado el sufrimiento de los problemas de la vida y de la existencia, ¿no? Que era una cosa que antes era puro sentido común, que tú llegabas a tu casa, llegabas mal, y tu madre te veía y te preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Sabes? No es, uy, ¿tendrás un trastorno de ansiedad generalizada? ¿Sabes? ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues eso no ha sido casual. Esa deriva individualista, esa deriva basada en los trastornos y todo esto, no ha sido casual. Ha sido una deriva que tiene que ver con el papel fundamental que tiene la industria, que no solo la tiene en la llamada salud mental, también en la salud física, es decir, la formación de los médicos, y eso es conocido, mayoritariamente viene por parte de la industria que vende los fármacos, ¿no? Además sabemos, los datos son súper claros, los datos dicen que los visitadores médicos influyen incluso cuando los médicos creen que no les influye. Entonces, ¿qué pasa? Que la salud mental, los temas de sensibilización en salud mental ya no se hacen ni siquiera a los médicos, se hacen a la población en general, se financian asociaciones, etcétera. Entonces, igual parte del problema tiene que ver con esa llamada psicoeducación. Pero por eso te digo, cuando yo hablo de psicoeducación, que a lo mejor utilicé la palabra incorrecta, no hablaba de una psicoeducación. No tanto el término, sino un El poco término, el concepto, exacto, no desde a la población adulta, sino que se incorpore la información de, oye, que es que la ansiedad aparece normal, o sea, va a aparecer cuando tú no le haces caso a las emociones que tienes. O sea, te va a aparecer una sensación, ¿no? Física, de Parker. Espérate, ¿qué, cuándo, qué? O sea, quiero decir, ¿cuándo han visto la peli del revés? Es que, bueno, a mí lo pintan, la explica muy bien. ¿Qué hace? Te invito a ver una charla que voy a dar en septiembre, donde explico que la película al revés, sí, mal. hay que darle la vuelta, porque hoy en día ya sabemos que no hay unas emociones dentro de nosotros, ni que son básicas ni biológicas, sino que están creadas por la cultura. Perfecto, exacto, es decir, lo que a ti te despierta, la emoción que te despierta, según qué cosa está creada por la cultura, efectivamente, pero que tú tienes de alguna manera que escuchar, y hay cosas, o sea, las emociones también sirven para poner límites, para llorar cuando tienes que llorar porque algo te ponga triste. Es decir, cuando yo hablo de esa psicoeducación, hablo de que, igual que se explica el aparato respiratorio en los colegios, tengan ahí la información pues, de la mente en los colegios. Y luego, lo que es la mente. Vale, y luego, pero por simplificar, porque si no, a esta gente la vamos a liar la cabeza. Exacto. Y luego está una parte también de que yo por lo menos, cuando viene alguien que yo creo que no necesita terapia, respondiendo a tu pregunta, yo le digo claramente, yo creo que tú no necesitas terapia. O sea, a priori, por lo que tú me estás explicando, te pasan efectivamente circunstancias normales de la vida que vas a tener que ir en plan aprendiendo a reaccionar, pero no necesitas terapia. Te voy yo a crear más un problema que con el que ya vienes. Y mucha gente, efectivamente, por ese marketing de la psicología, que yo también critico porque creo que nos ha hecho un flaco favor, se están autodiagnosticando cuando en realidad está todo mal etiquetado. Vamos a escuchar dos preguntitas para que nos dé tiempo, que estaban por ahí. Buenas tardes. Aprovechando que tengo dos psicólogos con dos visiones distintas y un psiquiatra, la salud mental, ¿cómo puedes detectar el problema? Porque puede ser que tu mente tenga un bloqueo vital, como te puede tener un problema digestivo y tú no lo sepas. ¿Cómo detectas eso en alguien que lo está sufriendo y no sabe expresarlo o no ha detectado que realmente se encuentra mal? Porque tú puedes tener un bloqueo en tu mente que no te deja procesar ni entender qué es lo que te está pasando. No vamos a enterar si piden cita. Si no piden cita, esa persona no detectará que tiene ningún bloqueo y sobrevivirá. Yo creo que si no te has dado cuenta de que tienes un problema de salud mental es que no lo tienes, porque son súper desagradables. Relacionando un poco con lo que ellos decían, hay un sobrediagnóstico por cuestiones comerciales y hay trastornos mentales, no se pueden sesgar. Yo los invito a entrar a la planta de psiquiatría o vayan a urgencia. La cantidad de gente que está muy mal, con trastornos mentales muy graves, acumulados en los pasillos de urgencia, esperando una cama,
y que no son pacientes que los hemos ingresado allí porque son altamente sensibles, son gente muy fastidiada. Pero a veces se pueden equivocar los especialistas y no detectar el problema. Los especialistas, Puede ser. no, en la biomarcadores, y esto lo voy a encajar incluso con el comentario, hay biomarcadores de trastornos mentales. O sea, Ni uno solo que tenga relevancia clínica. De hecho, la psiquiatría no diagnostica con ninguna prueba. Con ninguna prueba. Bueno, O sea, hay una ningún cosa que se psiquiatra llama... te va a mandar a hacerte un análisis de sangre ni una resonancia para un diagnóstico. Porque el diagnóstico siempre Ay es Dios, comportamental. pues lo siento muchísimo, pero hay una cosa que se llama resonancia magnética funcional, que en determinados trastornos ves qué circuitos están funcionando y cuáles no. Sí, pero no se utiliza para el diagnóstico, no tiene relevancia Sí clínica. se usa en el diagnóstico. Por supuesto. Existe el electroencefalograma Por supuesto. cuantificado que te marca las partes y además tú lo ves psicopatológicamente con la clínica y lo interrelacionas y digo, este tío tiene un TOC, pero De hecho, lo ves luego en un déjame hablar, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Puede haber Que te una puedo llevar la descompensación. contraria y podemos discrepar y llevarnos igual de bien, ¿sabes? Puede haber una descompensación química, ¿existe? ¿Eso es cierto? Ahí depende del tipo de trastorno, quiero decir, hay trastornos de personalidad que no tienen más una base biográfica, y hay trastornos que son de mayor componente genético que debutan y se desarrollan. Tú pones una depresión reactiva, alguien que le deja a la novia y no lo vive bien porque no tiene los mecanismos de defensa suficientes como para afrontarlo, los mecanismos de afrontamiento, por explicarlo de alguna forma, o entrar dentro de un modelo para que no entre en contradicción, no, pero explícalo de otra forma. Y vuelve con la novia y no le pasa nada. O le haces un escáner o una resonancia magnética funcional y lo ves que está menos activo de lo normal, pero luego va con el primo, se divierte y lo pasa bien. Tú ves una depresión endógena y es una enfermedad neurológica que el tío está catatónico, con el lóbulo frontal en la resonancia magnética funcional está totalmente apagado, no hay forma de remontarlo, el cortisol tiene una elevación que se mantiene totalmente continua, un aplanamiento, no tiene digamos, las subidas y bajadas que tienes ante un estímulo estresante o por la mañana un poquito para despertarte y mantenerte activo. Quiero decir que esto no es café con leche para todos. Quiero decir, no es solo una cosa o la otra. Sí, hay trastornos mentales que son graves, tienen una base endógena y son muy fastidiados. Vamos. Vamos a escuchar la última pregunta para que nos dé tiempo. Buenas tardes, felicitarlos a los tres. A ver, yo trabajo en la industria farmacéutica, en concreto en farmacia, en oficinas de farmacia desde el año 94. Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dicen. Mi farmacia es un poco del lado oscuro, digamos. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y me gustaría, sobre todo, Eduardo, que me contestara. A ver, he visto protocolos de lo más variopinto desde el año 94, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay protocolos de tratamientos de salud mental que los diagnostican los médicos de cabecera, o sea, los médicos de familia. Entonces yo me pregunto, si tú estudiaste medicina y luego la especialidad de psiquiatría, entonces por esa regla de 3 te hubieras ahorrado un par de años, ¿no? Porque si ya hoy en día están diagnosticando, sobre todo gente joven, me llama mucho la atención, yo miro la fecha de nacimiento, lo primero que nada cuando veo pues benzodiazepinas, antidepresivos, entre otras cosas. Y siempre va acompañado, o sea, las niñas aproximadamente a partir del 2000 van todas con los... me pongo nerviosa porque es que me llama muchísimo la atención, no lo puedo evitar. Pues con su píldora y a continuación me veo un Octamide 2, un Lexatin, un Tranquimacin Retar. Y no vienen de salud mental, vienen de su médico de cabecera. Esos tratamientos no llevan ningún seguimiento, muchas veces pautado durante más de 5 años. ¿Cómo es eso? Creo que no les descubro la pólvora diciéndoles que hay una deficiencia en el paciente de salud mental, que se le pasó la pelota a atención primaria y hemos pasado a pasar la pelota a los colegios ya, porque no sabemos ni cómo hacer. Para poder gestionar, nos ha pillado lo de la pandemia con el pie cambiado, lo que hablábamos antes de la desconexión a través de las tecnologías nos ha pillado con el pie cambiadísimo. Entonces hay una saturación del sistema en el que el primer filtro es el médico de cabecera, pero las condiciones son 5 o 10 minutos. Me viene con un problema con la novia y no tengo tiempo de escucharle, no hay un psicólogo en la pública, no sé si se podrá pagar un psicólogo. Le pongo una pastilla y tira, porque tengo un tipo con EPOC después. Tenemos un tercio de los psiquiatras que deberíamos tener, en base a los estándares europeos, y la sociedad es más... Tenemos en ese saco gigante, pues ahí está el tema de tenemos dificultad para la atención de los casos graves porque no hay un filtro más allá de los 15, bueno, los primeros veces igual son 20 minutos,
que le pueda ver el médico de cabecera, aunque el médico de cabecera dice, también es tramposo porque viene mucho, entonces lo voy afinando. Pero depende de que el médico de cabecera tenga un interés especial en la salud mental, o que se estudie mucho los cuadros, o que sepa distinguir entre endogenicidad y malestares de la vida cotidiana. Entonces, claro, ahí hay barreras que se tienen que hacer políticas sanitarias que puedan articular y den niveles de atención y den cribado. Terapias grupales sería muy interesante, por ejemplo, bueno, incluso por una cuestión de cohesión, problemas de la malestares de la vida cotidiana que se llaman a veces. Yo lo que hago, Eduardo, es que es como, o sea, si tengo este tipo de casos, le digo a la persona que yo soy privada, o sea, a mí me pagan una consulta privada. Digo, mira, no vengas en 2 sesiones y vamos a pedir cita, si te parece bien, te lo puedes permitir y lo consideras, en un psiquiatra privado. Porque te va a afinar mejor la medicación, va a haber un seguimiento, se te va a cortar seguramente en el tiempo. Yo me puedo comunicar con los psiquiatras con los que tengo colaboración. Ahora te voy a tener a ti también, pero en Las Palmas en general, les pregunto en plan, recuérdame por favor los síntomas de la psicofarmacología. ¿Por qué? Porque hay veces que se confunden los síntomas en función de los diagnósticos. ¿Cuántas veces no se diagnostica una depresión y es problemas de tiroides? Montones. Entonces, claro, ahí es lo que yo hago, intento como hacer una mejor recomendación porque yo también lo veo y hago la crítica también a médicos y a médicas de cabecera, que creo que de repente eso recetan sin luego un seguimiento y además vuelven a recetar y tienes a esa persona pues medicada pues casi que de por vida y luego va a ser efectivamente el remedio que la enfermedad porque no entrenan sus estrategias de afrontamiento, etc. Y luego me he encontrado, que lo hablaba antes con Monse, la psicóloga aquí, de que haciendo una crítica, pero la verdad que después echándoles ahí como bien, hay médicos de cabecera, médicas de cabecera que les piden a mis pacientes que yo haga un documento, no un informe como tal, de perito, de diagnóstico, sino un informe de, oye, para comunicarnos y crear esa sinergia, pero sobre todo por lo que yo luego he hablado con ellas y con ellos es, tengo tan poco tiempo que cómo me los creo, cómo no, pero si de repente lleva viniendo contigo pues 8 sesiones y bueno, y tú me refieres una serie de síntomas y que hay un compromiso terapéutico y que cómo va avanzando, es como que tienen esa como tranquilidad de, vale, la baja que le estoy dando, la medicación que le estoy dando de alguna manera está mejor pautada si no tuviera ese tipo de información, ¿no? Como que a veces yo me enfado, digo, yo no trabajo para ti, ¿no? Y eso se cobra. Pero luego digo, bueno, además lo señalo, ¿no? En el documento. Esto es un documento para crear sinergias, apoyar al paciente y mejorar. Bueno. Pero siempre intento Chicos, recomendar. terminamos ya la ronda para que no se quede ninguno sin hablar. Parque, si quieres, para cerrar un poco este tema y ya es que se nos va un poquito la hora. Sí, por cerrar el tema. Vamos a trabajar más tiempo gratis, tío. Se me escapa el vuelo. El tema de la base biológica de los trastornos es curioso porque si tuviéramos la evidencia clínica real de que un trastorno mental llamado trastornos mentales tiene un claro causa biológica, dejaría de ser un trastorno mental, sería un trastorno neurológico como le pasa al Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces ya dejaría de ser un trastorno mental, ¿no? Trastornos mentales por definición no tienen ningún indicador claro ni causa biológica clara útil en la clínica que sea patognomónico, como puede ser, pues, yo qué sé, la gastroscopia que te hacen, por ejemplo, yo que soy celíaco, una gastroscopia que te toman una muestra del intestino y claramente esa muestra determina si eres celíaco o no eres celíaco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que los diagnósticos, el diagnóstico fundamentalmente y exclusivamente es a partir de la información que te da el caso, información de familiares, algunos cuestionarios y tal, que no dejan de ser autoinformados por parte de la persona, ¿no? Entonces, esa es la herramienta que utilizan los médicos y los psicólogos que también son fan de los diagnósticos, pues también es lo que van a utilizar, ¿no? Y luego está el tema, claro, de que en el fondo, si a mí me preguntan, que me lo preguntan constantemente cuando hablo de estos temas, pero ¿a ti qué te parece el uso de los fármacos? Me parece que es útil y es necesario en muchos casos. O sea, el problema es que con lo que tenemos, cuando una persona está sufriendo demasiado, ¿cómo no le vas a dar un fármaco? Como si una persona tiene un dolor terrible de estómago, ¿cómo claro que le vamos a dar un fármaco? Es que si no hay forma de hacer terapia con alguien que está sufriendo exageradamente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está la colaboración. Pero el fármaco no le va a curar.
¿vale? Porque de hecho no tiene ninguna enfermedad, ¿vale? Está sufriendo por algún motivo. Entonces, el fármaco no te va a curar, ¿vale? Y la terapia tampoco te va a curar, ¿vale? Por eso los conceptos como síntoma, paciente, terapia, no dejan de resultar un poco extraños. La terapia es una ayuda, ¿no? Para ayudar a la persona cuando cae en trampas vitales, en circunstancias que no sabe cómo afrontar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso a veces hace falta los fármacos. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, sin ir más lejos, te pongo mi ejemplo. Yo tengo en mi receta fijo un Lormetazepam que me pusieron casi un montón de años. Luego me das uno. Dormir. ¿Eh? Luego me das uno por si no. ¿El qué? Luego me das uno por si estoy medio acelerado. Ah, Que vale. reparta, Sí. que reparta. A mí pásame los Como del las doñas, las casas, pásame ¿no? yo prefiero los del TDAH, tío. Nunca me los dan. ¿No? También puedo, eso te lo puedo Sí. recetar. Oye, pues pásame unos a un cuantos, módico eso puede precio. estar. Luis Rojas Marcos decía que se los quitaba al hijo cuando escribía los libros. A mí, yo lo tengo en la receta ahí y a mí nadie me ha preguntado nunca más por eso. O sea, yo tengo el derecho a seguir sacando fármacos Yo te lo quito, no te preocupes. a disposición, ¿vale? Se espera que compre un par de cajas por si acaso, que voy Ve a cómo salir lo de echa de marcha el menos luego. sábado. Entonces, lo que quiero decir es que al final hay una desregulación total con el tema de los fármacos. Yo creo que en general ese es un tema con el que la gente ya está bastante sensibilizada. Es decir, en general ya la gente te viene diciendo, lo de tomar pastillas prefiero que no. Y en general yo creo, mi sensación, ya es una cosa mía particular, de que en general la gente entiende que por ahí la solución del problema no va por ahí, que puede ser una ayuda, pero no es una solución. Yo tengo la percepción de que la gente miente. Y que se toman más pastillas para relajarse No, de las que nos cuentan. cuidado, que la gente crea que no es la solución no quiere decir que no se las tomen. O sea, claro, también la mayoría de gente sabe que el alcohol no es una solución a ningún problema y no veas tú. Entonces, pero sí veo esa un poco perspectiva de decir, algo tengo que cambiar en mi vida, vale, vamos al siguiente nivel, no está mal. El siguiente nivel es, cuidado, que hay cosas en tu vida muy importantes que no dependen de tu voluntad ni de lo que tú puedas hacer. Ese es el gran problema, que te vienen, que te sobrepasan muchísimo, ¿no? Entonces, al final, desde mi punto de vista, ¿qué es la terapia? La terapia es una ayuda para ayudar a la persona a que pueda abordar de forma distinta este pequeño margen chiquitito que puede manejar. Este pequeño margen chiquitito. Sabemos que hay un margen que tiene que ver con lo que la persona hace, que puede mejorar sus condiciones de existencia. Un pequeño margen, muy chiquitito. Y en ese margen nos movemos. Entonces, a mí me parece buena idea quitarle peso a las intervenciones que hacemos. Es decir, no fliparnos demasiado creyendo que tengo un fármaco de puta madre o tengo una terapia increíble que te va a salvar la vida. No, ni te va a salvar la vida un fármaco ni una terapia. La terapia hace esto y el fármaco sirve puntualmente para lo que sirve y está bien también que sea así, ¿no? Creo yo. Sobre todo para decir, oye, ten conciencia de que hay una parte que ya escapa a lo que podemos hacer, ¿no? Vamos a dejarlo ya aquí porque es verdad que se nos acaba el tiempo. Al principio decíamos que podíamos estar hablando toda la tarde. Yo creo que podemos estar 3 semanas aquí debatiendo y siempre encontraremos un tema nuevo. Pero es cierto que se nos hace ya corto, así que nada. Muchísimas gracias a los 3 por participar, a Eduardo, a Parquio y a Leila, a todos y a todas ustedes por venir, por compartir también sus reflexiones. Espero que les haya servido también para aprender cosas nuevas y para darle una vuelta un poco a las cosas. Por supuesto, a todo el equipo de Habla Canarias y al Ayuntamiento de Santa Úrsula por contar con nosotros y por crear también estos espacios de reflexión tan necesarios. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.